que se origina en esta región. Pero antes de hablar del psoas menor, hagamos un recordatorio de las regiones anatómicas. Esta es la región, entonces tenemos la cruz, dorso, lomo, grupa. Después tenemos la región de la pelvis, la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. Tengo el muslo con la base ósea, que es el fémur, la articulación de la babilla, la pierna con la tibia y el peroné, el tarso, o corvejón, también se denomina, corvejón con B corta, que es la articulación del tarso. La base ósea es el tarso, que tiene 3 filas de huesos, ya lo vamos a ver, bueno, ya calculo que ya lo vieron. Y por último, del tarso hacia abajo, que está constituido los metatarsos y el dedo principal, el tercer dedo, con el metacarpiano primero, segundo y tercero. Ese es el cambio de denominación. Bueno, entonces estamos acá en una vista dorsal, como tenemos la fascia lumbodorsal, la fascia glútea, y ahí tenemos la región del glúteo superficial, y miren lo que es el bíceps femoral. Tremendo músculo que tiene 3 porciones, principalmente con distintos orígenes y distintas inserciones. Los músculos laterales de la pierna, con el tensor de la fascia lata, el glúteo superficial, por debajo también está el glúteo medio, y el grupo de los músculos abdominales. En fin, entonces el psoas menor, que es un músculo bastante largo que se origina en las últimas vértebras torácicas, primeras lumbares, en la parte ventral y lateral de las apófisis vertebrales. Tiene un tendón que va lateral, el tendón corre por el borde lateral del músculo. Entonces, de las apófisis, de las partes ventrales, van surgiendo los filetes musculares y se van uniendo al tendón para después ya sí hacer un vientre carnoso cerca por debajo de la región lumbar. A partir de ahí, este músculo se va a insertar en el tubérculo psoas, en la tuberosidad para el psoas menor, que está en el cuerpo del ilion, en el cuerpo del ilion. Porque habíamos dicho que no participa en la flexión de la articulación de la cadera. Obviamente no se inserta en el bíceps femoral como sí lo hace el psoas mayor y el ilíaco. Algunos autores nombran al ilíaco y al psoas mayor como iliopsoas o psoas ilíaco, como un único músculo, ya que están muy unidos entre sí. El ilíaco tiene como una concavidad por donde pasa el psoas, y eso hace de que se divide incompletamente el ilíaco en una parte lateral, una parte medial, pero no están completamente, si uno saca el ilíaco, no están completamente divididos, sino que forman parte de un mismo músculo. Tal es así que la inserción del ilio y el psoas mayor está a nivel del tercer trocante junto con el ilíaco. El origen, el psoas mayor es un músculo tiene una base triangular, es delgado al principio, de las últimas costillas, de la parte ventral de las primeras vértebras lumbares, y el borde de la articulación condrocostal, la articulación de las costillas con las vértebras lumbares. Entonces, las dos últimas vértebras lumbares, desde ahí es el origen, desde el techo de la cavidad abdominal, por supuesto, para insertarse en el tercer trocánter del fémur junto con el ilíaco. Estos dos músculos trabajan en conjunto, produciendo la flexión de la articulación de la cadera, pero también la rotación externa, al insertarse los dos en el trocánter menor del fémur. Y por último, el cuadrado lumbar, que es un músculo pequeño que ahora lo vamos a ver, pero no trabaja tampoco en la flexión de la articulación de la cadera. ¿Por qué? Porque va desde la articulación de las vértebras del sacro con el ilion, de ventral del sacro con el ilion, va hacia el cuerpo del ilion prácticamente. Entonces acá tenemos el psoas menor, que está más hacia medial, el psoas mayor, cubierto en parte por el psoas menor, pero miren la inserción, no se observa muy bien, pero acá está la inserción a esta altura, que está el tubérculo psoas, y por otro lado el psoas mayor, que se inserta en el trocánter menor del fémur junto con el.
spine. Aquí está. Este es el tubérculo para el psoas. Estas dos, en el cuerpo del ilion, estas dos fositas que están acá es para el origen del doble tendón que tiene el recto femoral, que se va a insertar en la rodilla junto con los bastos. El único que se origina del cuádriceps femoral, el único que se origina en el ilion es el recto femoral. Esta es la superficie del ilion, el ala del ilion con el cuerpo del ilion. Por todo este borde también se origina el ilíaco. Toda esta parte está cubierta por la fascia ilíaca que presta origen a estos músculos, al ilíaco, al parte del psoas también. Ahí está, esto es el ilíaco, fíjense que va desde el borde de la cara ventral, digamos, del ilion, del borde del ala del ilion, hacia insertarse en el trocánter menor del fémur. Produce así la flexión de la articulación de la cadera que está acá, esta inserción es del lado medial, y también al contraerse produce la rotación externa de la pierna. Bueno, dentro de los músculos, ya entrando los músculos externos de la pierna, tenemos los más laterales, que son el tensor de la fascia lata, los laterales, no son una vista lateral, tensor de la fascia lata, glúteo superficial, el bíceps femoral, sí señor, bíceps femoral, y también podemos ver acá el semitendinoso. Dentro de los glúteos, no solamente acá vamos a hablar de los glúteos, del glúteo superficial, sino también del glúteo medio y el glúteo profundo. El glúteo medio también tiene otra cabeza que se denomina la cabeza accesoria del glúteo medio. Por lo tanto, ¿cuántas cabezas tiene el grupo de los glúteos? 4. La superficial, el glúteo medio, que tiene una cabeza accesoria, y la profunda, la cabeza profunda, que es la más pequeña de todo el grupo glúteo, que se originan en la fascia glútea. Pero hablemos primero del tensor de la fascia lata, que es un músculo triangular que se origina en el tubérculo sacro, el tubérculo coxal. A partir de ahí se extiende, se abre como en abanico el músculo, que tiene varias intersecciones tendinosas para unirse, insertarse a través de la fascia lata, a la cual tensa. Esta es la fascia lata que está cubriendo la babilla. A partir de la fascia lata también se inserta en la rótula, en el ligamento lateral de la articulación femorotibio-rotuliana y en la cresta tibial. ¿Cuál es la función? Flexión de la articulación de la cadera, pero también extiende la articulación de la rodilla. Entonces, el flexor, el glúteo superficial, tiene dos porciones. Tiene una cabeza anterior, en la cual se origina junto con el tensor de la fascia lata, por el cual está cubierto en la tuberosidad coxal. A partir de ahí sus fibras se dirigen hacia distal, y por ahí tiene una parte posterior que se origina en la fascia glútea, es más profunda el origen de la porción posterior, y también en el borde externo del ilion y en el ligamento sacroiliaco dorsal, que estaría en esta altura, ¿no sé? Y a partir de ahí se continúa hacia distal para insertarse en el tercer trocánter. Presenta unos tabiques musculares en el cual el craneal se inserta, gracias al craneal, las fibras del tensor de la fascia lata junto con el glúteo superficial, la porción craneal. Y la porción caudal también está separado por un tabique muscular, un tabique fibroso, que va a dar origen también a fibras del bíceps femoral. Me queda el glúteo, el glúteo medio, que es el más profundo, pero quédense con esta imagen de este músculo que es el bíceps femoral, con todas las cabezas que tiene, y el semitendinoso. Pero ahora vamos al glúteo medio. Bueno, acá tenemos un recordatorio óseo del esqueleto, ¿no es cierto? Esta es la fascia glútea. Acá hay una línea que es la línea glútea, que da origen también a los glúteos. Acá en este es la espina isquiática, o espina
isquiática mayor, cuerpo del ilion, y acá tenemos el fémur con el trocánter mayor del fémur, el tercer trocánter, el trocánter menor que está del otro lado, aquí está, y acá el cuerpo del fémur con sus estructuras, y todo esto es parte de la cadera, la tuberosidad isquiática. Entonces tengo acá, qué linda que está, tensor de la fascia, el tensor de la fascia lata. Fíjense, esta parte es carnosa, aquí está la punta de la cadera, el tubérculo coxal, la tuberosidad coxal, con la parte muscular, el glúteo superficial, por debajo está el glúteo medio, y esta parte 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 son el bíceps femoral. Esto todo es la parte fascia lata, y esta porción forma parte de lo que es la fascia glútea, de la cual se originan las porciones del glúteo superficial. Acá están bien separaditos, muy lindo todo, pero en realidad no es así. Semitendinoso, semimembranoso. Semitendinoso y semimembranoso, ¿ok? Esta 9 que marca acá son los ganglios, el ganglio inguinal, y parte de lo que es el cutáneo del abdomen, este músculo que está acá, la fascia abdominal. Bueno, seguimos entonces el tensor de la fascia lata. Una vez que yo elevo el glúteo superficial, me encuentro con el glúteo medio. El glúteo medio, que es el más voluminoso, se extiende hacia craneal, tan adelante se extiende casi hasta las vértebras lumbares. Ahí se une al lumbar, al recto dorsal, en el cual le forma una canaletita, y ahí se inserta todo el vientre carnoso del glúteo medio, de manera que es el principal músculo que transmite toda la energía hacia el miembro posterior, y durante el despegue del equino, ¿no es cierto?, toda esa fuerza muscular se transmite a través del glúteo medio, que se continúa con el recto dorsal mayor. También le presta inserción la fascia glútea. Tiene dos porciones, hemos dicho que es una porción la más superficial, pero tiene internamente en la cara del ilion, que se origina en la línea glútea de la ala del ilion, la porción del glúteo medio tiene el glúteo accesorio, el glúteo accesorio, que terminan uniéndose los dos en el trocánter mayor del fémur, en el borde del trocánter mayor, en la parte posterior del trocánter mayor. Imagínense toda esa energía, toda esa masa muscular que tiene que tener insertada en el trocánter mayor, el tubérculo mayor del fémur. Entonces abraza toda esa superficie trocantérica para producir tanto las patadas, o sea, la extensión de la cadera principalmente, la extensión de la articulación de la cadera. Bueno, y por último tenemos el glúteo profundo. No lo vemos acá, pero este músculo es cuadrangular, es pequeño, se halla situado debajo de la porción posterior, en esta región, debajo de la porción posterior del glúteo medio. Se origina en la espina ciática, ya le había dicho, de la esquina ciática mayor, y parte del cuerpo del ilion, y se va a insertar en el trocánter mayor, en la convexidad del trocánter mayor en la parte anterior, o convexidad del trocánter mayor del fémur. También produce la abducción, o sea, la abducción lo abre el muslo, y su rotación interna. Al tirar de esta región, se cierra la pierna, ¿no es cierto? Se lleva la pierna hacia adentro. A diferencia de lo que hacía el ilíaco, por ejemplo, que el psoas ilíaco que abría la pierna. Y vamos a hablar ahora, bueno, acá hablemos un poquito, esta porción le quería mostrar cómo el glúteo medio, acá hemos sacado el glúteo superficial, hemos sacado el tensor de la fascia lata, y ha quedado el glúteo medio. Miren cómo se extiende hasta la primera vértebra lumbar, el glúteo medio, y este es el dorsal largo, el músculo dorsal largo que le formaba esa canaletita
como una cuña en donde se insertaba, se originaba el músculo, el glúteo medio. A partir de ahí las fibras van hacia caudal para insertarse en el extremo proximal del fémur. Chao. Entonces, vamos a hablar del bíceps femoral, que es otro de los músculos superficiales de la cara lateral de la pierna. La acción del bíceps femoral es bastante compleja porque tiene varios orígenes y también varias inserciones. Se origina en la fascia, en los ligamentos sacroilíacos dorsales, en la fascia coxígea. Tiene la primera porción, la más dorsal, se origina en la fascia, también en la fascia glútea, y sus fibras se dirigen hacia el fémur para insertarse por debajo de una área rugosa que hay en el fémur por debajo del tercer trocánter. Después la parte medial, la parte más ventral, digamos, se origina en el ligamento colateral, se origina en la tuberosidad isquiática, por debajo de la tuberosidad isquiática, y a partir de ahí se dirige hacia lateral y hacia craneal para insertarse en la rótula, ligamento colateral de la rodilla, y en la cresta tibial. Y la porción más ventral, que se va a insertar sobre todo a nivel presenta un desvío, digamos, de sus fibras musculares para insertarse en la tuberosidad del calcáneo. Por lo tanto, actúan de distintas maneras, ya que la porción más dorsal produce la extensión de la articulación de la rodilla. La porción media produce la rotación externa de la rodilla, de la articulación de la rodilla. Y la porción más ventral produce la extensión del corvejón, siempre y cuando se produzca la extensión de la rodilla y viceversa. ¿Y qué más? Entonces, este es el ligamento sacroespinoso y tuberoso, por ahí van a salir los nervios, el glúteo caudal, todo el grupo de los nervios que van hacia la pierna, los isquiáticos también, que son parte del plexo lumbosacro. Este es el ligamento sacroespinoso y tuberoso, el que se encuentra acá, y aquí tenemos el bíceps femoral, el bíceps femoral, la cabeza vertebral, que es la que se originaba acá sobre las apófisis espinosas del sacro y de la fascia coxígea también. Y después a caudal de este tenemos el semitendinoso. Bueno, esta es la cabeza tuberal que se originaba en la tuberosidad isquiática. Este es el glúteo profundo, fíjense que es cortito, que se origina en la espina isquiática o espina ciática, y a partir de ahí va al tubérculo mayor del fémur. Y después hablamos del recto femoral, que miren, este es el ala del ilion, este es el cuerpo del ilion, y ahí están las dos fositas que hay de un lado y del otro para el origen del recto femoral, que es el único del cuádriceps, los vientres del cuádriceps, que se originaba acá en el cuerpo del ilion. Entonces ya tenemos tensor de la fascia lata, glúteo superficial, por debajo del glúteo medio, por debajo del glúteo medio el glúteo accesorio, por debajo del glúteo accesorio y del bíceps femoral tenemos el cuádriceps femoral, y más esa caudal tenemos el semitendinoso, que vamos a hablar ahora. Entonces el semitendinoso tiene una cabeza larga, que es la que se origina en la apófisis transversa de las vértebras de las dos primeras vértebras coxígeas, y también en la fascia coxígea, y de ahí se dirige hacia abajo, hacia distal, pero cuando pasa acá por la punta de la cadera, por la tuberosidad isquiática, nosotros acá generalmente hay una bolsa subcutánea
que puede inflamarse también por los golpes. Ahí se une con la cabeza corta que sale del piso de la cavidad junto con el bíceps, con parte de la cabeza, de la segunda cabeza del bíceps femoral, y de ahí se dirige como abrazando la pierna por el lado interno para insertarse en el tercio proximal y medial de la tibia. También se extiende hacia la tuberosidad tibial, pero por el lado medial, abrazando la articulación de la tibia por el lado medial para insertarse en la cresta tibial. Y por otro lado, sus fibras musculares se dirigen hacia el corvejón para formar un cordón fibroso, ¿no es cierto?, que se va a insertar en el corvejón, también con parte del músculo del bíceps femoris, del bíceps femoral. Entonces, ¿qué hace este músculo? Forma parte del culito, digamos, del caballo, del muslo del caballo, de los glúteos. Forma parte de los glúteos del caballo, junto con el semimembranoso. El semitendinoso, entonces, produce la extensión de la articulación de la cadera, produce la extensión, la flexión de la articulación de la rodilla, la aducción y la rotación interna de la rodilla y la extensión del corvejón. Ahí está entonces el semitendinoso, glúteo, bíceps, semitendinoso, semimembranoso, que es el que vamos a describir ahora. Y después ya nos encontramos con la parte de los músculos mediales del muslo. Vamos a hablar entonces del semitendinoso. Perdón, esto está mal, quería hablar, sí, ya hablamos del semitendinoso, vamos a hablar del semimembranoso. Bueno, es el semitendinoso con los tendones que tiene, uno que va hacia la cara medial de la tibia y otro que forma parte del tendón. Y vamos a ver el semimembranoso entonces. Este músculo es ancho, bien desarrollado, se encuentra medial del semitendinoso y el origen también en la fascia de la cola, en la fascia coxigia, también en el borde. Acá está el ligamento, la parte posterior del ligamento sacroespinoso y tuberoso. Entonces, en todo ese borde, las fibras tendinosas se originan ahí, pasa por detrás de la tuberosidad isquiática, donde se le une la otra cabeza, también igual que el semitendinoso, y a partir de ahí se dirige por toda la cara medial para insertarse en el epicóndilo medial del fémur. Es un extensor, es un aductor, actúa como aductor principalmente, como aductor, y también puede extender la cadera. Es bastante grande el músculo, le forma como una cavidad también, como la base para que ahí sobre toda esa masa carnosa se asiente el semitendinoso. Y vamos entonces ahora, bueno, ya estamos completos acá, de vuelta con el semitendinoso, el semimembranoso que está más hacia medial, y vamos a ahí está, pesadito, a los músculos mediales del muslo. Ahí tenemos el sartorio, el gracilis, la primera capa, la segunda capa el pectíneo, el aductor y el semimembranoso que acabamos de nombrar. El semimembranoso también actúa como aductor. Y después tenemos el cuadrado femoral. Estos son músculos más chicos que están en el piso de la pelvis, que tenemos el cuadrado femoral, el obturador interno, el obturador externo y el gemelo, que es otro músculo pequeño que está ahí. Los más importantes son de la capa superficial, que tenemos el sartorio y el gracilis o recto interno también. Vamos a hablar del sartorio. Aquí vemos el sartorio con el número 17, ese es el sartorio que se origina, es largo el músculo, es como una cinta bastante larga que se origina desde el techo de la región sublumbar, en la fascia ilíaca. También acá el tendón del psoas menor, que está con el número 10, le permite la inserción, el origen de este músculo, que actúa principalmente con un aductor, es un aductor de la cadera y también flexor de la articulación de la cadera. Se inserta en la cara medial en la cara medial, es tan lerdo el puntero cuando está en imagen pesada, acá, en la cara medial de la articulación femorotibio-rotuliana.
Relacionado hacia craneal con el número 16, que es uno de los vastos, el vasto medial, el vasto intermedio. Este es el recto femoral, el número 15. El 14, el tendón de el tensor de la fascia lata. Y hacia atrás se encuentra el músculo, el 18, que es el aductor, que es el que vamos a hablar ahora. El 19 es parte del pectíneo, el pectíneo que forma parte de los grupos del grupo medial. Ahí fíjense, el 6 y 7, esa es la sínfisis pelviana, ¿no? Para que nos demos una idea, que lo estamos viendo del lado medial a la pierna, del lado medial, y se ha seccionado la parte de la sínfisis pelviana de la pierna del otro lado. O sea, todo esto es cadera, y con el número 20, si miran arriba, esa es la arteria aorta, y tenemos la ilíaca, las ramas terminales de la aorta, que son la ilíaca. Con el 21, la ilíaca externa, que va a irrigar al nervio, principalmente el miembro pelviano, y la ilíaca interna con el número 22. Ahí el 7 es el tendón, es el tendón prepúbico, también que presta origen a parte de los músculos que vamos a ver ahora, sobre todo al recto interno. Vamos a ver otra imagen. Entonces ese es el sartorio, el 17. Vamos ahora con el sartorio y vamos con el gracilis o recto interno. Ahí está. El recto interno, el gracilis, yo lo digo gracilis, es un músculo cuadrilátero, está situado detrás del sartorio y cubre la mayor parte de la cara medial del muslo. Hacia atrás nosotros vamos a encontrar el semimembranoso, además hacia caudal. El origen es en la sínfisis, hay todo lo que es el número 4, es en la sínfisis, perdón, es la sínfisis pelviana, el tendón prepúbico, el ligamento accesorio y la superficie ventral del pubis, por detrás del tendón prepúbico. Ese es el origen, en la sínfisis pelviana. Se une con el del lado opuesto, con la aponeurosis esa del lado del tendón de la otra pierna. Y la inserción es en el ligamento rotuliano intermedio, porque se dirige a través de la fascia, se dirige hacia craneal. Entonces se inserta en el ligamento rotuliano interno, en la cara interna de la tibia, por delante del ligamento femorotibial interno y la fascia crural. Esperen un poquito. Entonces, este es el tendón del gracilis o recto interno y la inserción en el ligamento interno de la articulación femorotibio rotuliana. Es obviamente, como el nombre lo indica, es un aductor del miembro. Aductor del miembro. Después vamos a la segunda capa. Bueno, primero sigamos con los músculos anteriores del muslo. Ya hemos visto el sartorio y el cuádriceps femoral. Acá el cuádriceps femoral tiene 4 cabezas, el vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio. Todas estas se originan en el extremo proximal del fémur, a excepción del recto femoral, que es el más craneal de los 4 y que se origina, hemos dicho, en el cuerpo del ilio. Y por otro lado tenemos también el capsular de la cadera, que es un músculo pequeño, pero que ayuda a que no se pince la articulación de la cadera cuando se produce la flexión y después la extensión y después la flexión de la articulación de la cadera. Hablemos del cuádriceps femoral. Entonces, el recto femoral, que hemos dicho el único que no se origina en el extremo proximal del fémur, sino que por 2 tendones en el cuerpo del ilio. Cerca del tendón externo del recto femoral se origina el capsular. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del capsular? Y pasa entre el vasto lateral y el vasto medio para insertarse en el borde externo de la articulación de la cadera. Esto tensa la articulación de la cadera cuando se produce
cuando se produce primero la extensión y después la flexión, cosa que no muerda la caderita. No se lo ve acá, pero ese es el origen y la inserción del capsular. Y bueno, y después tenemos el vasto lateral, el vasto medio o intermedio y el vasto medial. El vasto lateral que se origina en el extremo proximal del fémur, todo lo que es por debajo del trocánter mayor del fémur, el vasto medial a la misma altura pero del lado medial con el trocánter menor, el vasto intermedio por debajo del cuello del fémur y la primera porción, el primer tercio proximal del fémur, y se van a insertar los tres juntos, forman un solo tendón con el recto femoral, pero aparte se inserta el vasto lateral en el ligamento colateral de la articulación, el vasto medio que se une también al borde dorsal a la base de la rótula, y el vasto medial en el ligamento femorotibio rotuliano medial, y lo que hacen en conjunto es la extensión de la articulación de la cadera, de la articulación de la rodilla. Producen la extensión de la articulación de la rodilla. Y bueno, a ver. Hablemos entonces, esto más cansarlos con lo más de lo mismo. Ahí está el ilíaco, la fascia ilíaca, el glúteo medio. Acá se ha extirpado el glúteo superficial, que está acá, está retraído. La fascia lata, el recto femoral y el origen de los vasos femorales también. Los músculos de la pierna y pie, tenemos el extensor digital largo, el extensor digital lateral, peroneo anterior y tibial anterior. El extensor digital largo es similar al extensor digital común del miembro anterior. El extensor digital lateral, que se termina uniéndose al extensor digital largo. Después tenemos el peroneo anterior, que el peroneo anterior está encajonado, es prácticamente tendinoso, todo tendinoso, es como una fibra tendinosa, y está soportado por el tibial anterior. O sea, el cuerpo carnoso del tibial anterior le forma ese espacio para que descanse ahí el peroneo anterior, el peroneo tertius. Entonces vamos al extensor largo. Este es el extensor distal largo, el extensor digital lateral. Y después, bueno, la parte de los flexores profundos. Por debajo de esto está el peroneo tercero, el peroneo largo y el tibial anterior. El extensor digital largo se origina en el epicóndilo lateral del fémur, en la articulación ligamento colateral de la articulación femorotibio rotuliana. Empieza con un tendón que después se vuelve el vientre carnoso y se transforma en un tendón largo a partir del tercio distal de la tibia para pasar por sobre la articulación del corvejón o del tarso, por sobre la articulación del corvejón, el más craneal de todos. Una vez que atraviesa la articulación del tarso, va a recibir al tendón del extensor digital largo al cual se une este, y va a continuar su recorrido hacia distal para insertarse en la apófisis extensora de la tercera falange y en las extremidades proximales en la extremidad proximal de la primer metatarsiano y segundo metatarsiano, del primer dedo y segundo dedo. En su paso por la articulación del corvejón está rodeado de una vaina sinovial, pero además de eso está sujeto por 3 anillos fibrosos que provienen de la fascia de la pierna, ¿no es cierto?, de la fascia profunda, que forman los ligamentos anulares. Tenemos el proximal, el ligamento anular proximal, el ligamento anular medio y el ligamento anular distal, que es común también al extensor distal largo. La vaina sinovial, por lo tanto, acá cuando se inflama, se produce la sinovitis, va a tener 3 deformaciones, una proximal, una media y una distal. Produce la flexión de la articulación del corvejón y la extensión de la articulación del menudillo y de los dedos, las interfalángicas. Hola.
El extensor digital largo, que termine uniéndose con el extensor, el extensor digital lateral, que termine uniéndose con el extensor digital largo, pasa por, bueno, el origen, entonces hemos dicho, en el peroneo, en el ligamento colateral de la articulación femorotibio-rotuliana, la extremidad proximal de la tibia, pasa el vientre carnoso y el tendón se desprende del medio de este vientre carnoso para pasar por, tiene un surquito el malleolo tibial, la extremidad distal de la tibia, tiene un surco para el paso de este tendón, que pasa por la cara lateral del corvejón y de ahí 10 centímetros más o menos por debajo, ya terminan uniéndose con el extensor digital largo, transformándose en un solo tendón, ¿no? A veces este tendón no se une directamente al extensor distal largo, sino el extensor distal lateral se continúa por lateral del tendón como tendón independiente y se termina insertando en la extremidad proximal de la primera falange. Depende del paciente. Hay caballos los cuales no se unen y otros que cumple las normas. No hay norma en realidad, pero termina uniéndose con él. Como regla general, digamos, la unión con el extensor digital, el tendón del extensor digital largo. Bueno, y acá vemos a la derecha, acá vemos la rótula, cuáles son las superficies de la rótula, la cara craneal, la base, la apófisis cartilaginosa, la cara articular, la superficie articular y el vértice con el número 5. Y acá en la extremidad distal del fémur, nosotros vemos la tuberosidad supracondilia con el número 1, que es esta que está acá, tuberosidad supracondilia lateral, la fosa supracondilia, que es esta, estos son los cóndilos, ¿no? La fosa supracondilia, tenemos el 3, la tróclea, el 4, el cóndilo lateral, el 5, el epicóndilo lateral, el 6, la fosa extensora. ¿Qué se originaba en la fosa extensora? Este músculo, el extensor digital largo, en la fosa extensora. Y a caudal de la fosa extensora, la fosa poplitea, para el músculo popliteo, ya lo vemos. Y bueno, y tenemos la rótula. Acuérdense de estas estructuras que son el origen de los músculos extensores, de los dedos, no del tarso, no del carpo como era en el miembro anterior, porque acá los extensores producen la flexión de la articulación del tarso. Entonces, por debajo del extensor largo vamos a encontrar este músculo, que es el peroneo tertio o peroneo anterior, que está sujeto, yo les contaba que estaba abrazado, digamos, por este que es el tibial anterior, que es el músculo más profundo. El tibial anterior ocupa toda la superficie lateral de la tibia, toda la superficie lateral de la tibia, se origina en el extremo proximal de la tibia, entonces aparte todo es carnoso este músculo, y sostiene entre el extensor distal largo y el tibial anterior, se encuentra el peroneo tertio, peroneo tercero, que tiene una función especial, ahora la vemos. Entonces se origina en la fosa extensora, lo mismo conjuntamente con el extensor digital largo, y este tendón, este músculo, el peroneo tertius, es largo para insertarse en el extremo proximal del gran metatarsiano. El extremo proximal del gran metatarsiano. ¿Qué hace? Bueno, también en los huesos del tarso, en el tarso peroneo y en el cuarto tarsiano. Tercer tarsiano, tarso peroneo y cuarto tarsiano. Esas son las inserciones acá en el corvejón. Este tendón, este músculo, flexiona mecánicamente el corvejón cuando está flexionada la articulación femorotibio-rotuliana. O sea, si cuando yo flexiono, levanto la pata del caballo y la flexiono, se flexiona esta articulación, la de la rodilla, y se flexiona la articulación del corvejón, automáticamente. ¿Y saben cuál se flexiona? La del menudillo. Ustedes han visto cuando levanta la pata del caballo, se flexiona
la rodilla, se flexiona la cadera, se flexiona la rodilla y se flexiona la articulación del corvejón. Es enteramente tendinoso. Y me quería decirle algo. Esperen un poquito. La extremidad distal, el peroneo tercero, es perforado por el tibial anterior. Y así tiene una rama, la rama medial o anterior, que se va a insertar en el tercer tarsiano. Y después tiene una rama lateral que va para el tarso metatarsiano y cuarto tarsiano. La rama anterior, digamos, del peroneo tercero, se va a insertar además la inserción principal, la que tiene en el tercer metatarsiano, el extremo proximal del tercer metatarsiano. Y después me queda el tibial anterior, que es este grande que está acá abajo, que está sosteniendo el peroneo tertius, que se origina en el cóndilo lateral, en el borde de la tibia. Esto es lateral, esto es medial. En el borde lateral de la tibia, y en un área pequeña en la cara externa de la tuberosidad de la tibia. Se dirige hacia distal, pegadito al hueso. Este músculo está pegadito a la cara lateral de la tibia, y de ahí se va a insertar en la cresta existente, en la extremidad proximal del gran metatarsiano y en el primero y segundo tarsiano. Primero y segundo tarsiano, y en la extremidad proximal del gran metatarsiano o del metatarsiano tercero. Es flexor de la articulación del corvejón. El tendón también está provisto de una vaina sinovial en el punto de emergencia entre la rama medial y lateral del peroneo tertius. Y ahí se haya interpuesto una bolsita también. Bueno. Y dentro de los músculos del grupo plantar, o sea, la parte plantar, ya no es la palmar, sino la plantar, tenemos el gastronemio de la pierna y pie, ¿no? El gastronemio, el sóleo, el flexor digital superficial, el profundo y el popliteo. Gastronemio, sóleo, superficial, profundo y popliteo. Vamos a hablar entonces del gastronemio. Bueno, los gastronemios son dos músculos carnosos que se encuentran en la cara posterior de la pierna. Se originan en la cresta en la cresta epicondilia lateral y la cresta epicondilia medial, que se encuentra en la extremidad distal del fémur. Ya lo sabíamos. Están separados los dos vientres carnosos, y también lo que hacen está por debajo de estos, o sea, hacia craneal, se encuentra el flexor digital superficial, que se adhiere al vientre a la cabeza lateral del gastronemio. El tendón hecho hacia distal, los gastronemios forman un tendón que al principio están hacia caudal del flexor superficial, que sería el flexor superficial. Son el gastronemio. Fíjense cómo lo envuelven al tendón del flexor digital superficial para localizarse por craneal del tendón del flexor digital superficial, para insertarse en la tuberosidad calcánea. Aquí existen una bolsa sinovial subcutánea, una pequeña entre el tendón y el hueso, y otra más grande entre los dos tendones, el tendón del gastronemio y del flexor digital superficial. El vientre carnoso, el flexor superficial, se adhiere a la cabeza lateral del gastronemio. Ojo con la pregunta. Después, tengo una fascia tendinosa que cubre la cara lateral del flexor del gastronemio, la cabeza lateral del gastronemio, y que se une a esta fascia, ¿no es cierto?, que forma como una canaletita, se une
el tendón, la cinta fibrosa que venía del bíceps femoral y que formaba parte también del tendón calcáneo común. Entonces, tengo los gastronemios con los dos vientres, epicóndilo lateral, epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Los dos vientres rodean el tendón, pasa primero por caudal del tendón del flexor distal superficial, después pasan hacia craneal para insertarse en el corvejón. La cinta carnosa del flexor digital superficial está adherida prácticamente a la cabeza lateral del gastronemio. Y la cabeza lateral del gastronemio hacia lateral, que se origina en el epicóndilo lateral del fémur, hay una fascia aponeurótica de más o menos unos 5 centímetros de ancho, en la cual se une la cabeza del bíceps femoral, esta es la más ventral de los vientres del bíceps femoral, que presenta esa cinta fibrosa que se va a terminar uniendo con el tendón calcáneo. ¿Ok? Acá también está el sóleo, que es este musculito cortito, poco desarrollado en el equino, que se origina en el epicóndilo lateral del fémur, de la cabeza distal del fémur, y se une al tendón, va por la cara lateral, por el vientre lateral del gastronemio, para terminar uniéndose al tendón del gastronemio, el tendón calcáneo también, el sóleo, pero es un músculo muy poco desarrollado acá en el equino. Y después sí viene el flexor digital superficial. Esperen un poco. Bueno, miren acá. Acá cómo se marcan los musculitos. El bíceps femoral, todo esto es bíceps femoral. Tac, 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 tac. Miren el sóleo, en esta porción. El epicóndilo lateral del fémur se termina uniéndose con los gastronemios. Flexores digitales profundos que están acá, estos que están acá en lateral. El extensor digital largo, el extensor digital lateral. Tendón de la fascia, el tensor de la fascia lata y la fascia glútea. Con el glúteo superficial, si levanto el glúteo superficial, tengo el glúteo profundo. Uy, qué bueno que está esto. Esto que está acá es el peroneo tertius, que participa en el sostén pasivo y hace que esto se flexione. Si se flexiona la articulación de la rodilla, automáticamente se flexiona la articulación del tarso. Porque miren cómo es una cinta tendinosa. El tendón del flexor digital superficial se origina en la fosa supracondilia. Es tendón, músculo y después se continúa como tendón. Para insertarse primero, está íntimamente unido a los gastronemios, principalmente al vientre lateral. De ahí se inserta en la tuberosidad calcánea, se dirige hacia distal para insertarse en la extremidad distal del primer metatarsiano y extremidad proximal del segundo metatarsiano, por detrás de los ligamentos colaterales de la articulación. Ahora, veamos qué pasa. Por la inserción que tiene en el corvejón, cuando este músculo se contrae, produce la extensión de esta articulación, porque tira de acá, de la punta del corvejón. Tira el corvejón y produce la extensión, pero como se inserta en la extremidad distal de los dedos, produce la flexión de los dedos. Flexión del menudillo y la extensión de la articulación del corvejón y flexión del flexor de la articulación de la femorotibio-rotuliana. Es complejo la función que cumple el flexor digital superficial. Después en la parte de los dedos la inserción es igual y también está traspasado por el perforante, que es el flexor digital. Fíjense, esto ocurre cuando se flexiona la pierna, automáticamente se flexiona la pierna, se flexiona el corvejón y se flexiona el menudillo. Si esto se produce la extensión, al producirse la extensión, esto se van a dar cuenta cuando hagan práctica y levanten la pata del caballo,
siempre esto no puedo tener extendido el menudillo cuando el corvejón está flexionado. Acá hay extensión y acá hay la flexión. Se flexiona esta articulación y esta articulación. Bueno, esta es la parte ya los gastos, el solio, y vamos a hablar del popli. No, perdón, primero vamos al flexor digital profundo. El flexor digital profundo se origina en el cóndilo lateral de la tibia. Borde en el cóndilo lateral de la tibia. Que se llama, este músculo también se llama flexor digital largo. Que pasa por debajo del flexor digital profundo, se dirige hacia distal, pasando por la articulación del corvejón, por el lado medial, y va a terminar uniéndose tiene tres cabezas. El flexor digital largo, el tibial posterior, se dirigen hacia distal para formar un solo tendón que se va a terminar uniéndose e insertándose en la cresta semilunar de la tercera falange. Vamos a ver los orígenes de cada uno. Entonces, el flexor digital largo se origina en el cóndilo lateral de la tibia. Atraviesa de lateral hacia medial, forma este músculo, se llama el flexor digital largo. Después se transforma en un tendón que pasa por el corvejón y en el tercio medio más o menos de la caña se unen con el tendón de los otros vientres musculares para formar uno solo. El tibial posterior es otro de los vientres carnosos que solamente es parcialmente separable. El tibial anterior se lo separa fácil, el flexor digital largo. El tibial posterior solo se puede separar parcialmente de la cabeza profunda. Termina cerca del tercio distal de la tibia también en un tendón plano que se fusiona pronto con el del tendón principal. Y la cabeza profunda, músculo, el flexor largo de las falanges, que es el más voluminoso y se sitúa en la cara posterior de la tibia desde la línea poplitea. La línea poplitea, bueno, se la ve clarito en una tibia, ¿no es cierto?, en un hueso. Hacia afuera, se dirige hacia afuera y hacia abajo. Debajo del corvejón, el tendón recibe, al igual que en el miembro posterior, la cabeza, el ligamento frenador. Están cubiertos por una vaina común los tendones cuando pasan por la articulación del corvejón, por una vaina sinovial común que se origina unos 10 centímetros, 5 o 7 centímetros por encima del corvejón y de ahí se dirige hacia distal para unos 5 centímetros hacia distal. La vaina tarsiana se denomina. Entonces, el flexor digital profundo, en resumen, tiene tres cabezas. La cabeza, el flexor digital largo, el tibial posterior, el flexor digital largo, el tibial posterior y el flexor digital de las falanges, que es el más voluminoso, el más grande. El tibial posterior está prácticamente unido al flexor digital de las falanges, el que más separadito está es el flexor digital largo. Van de medial hacia lateral, atraviesan el corvejón y por en la extremidad proximal del metacarpiano se unen los tres tendones, ¿no es cierto?, para continuarse hacia distal. De ahí sigue como en el miembro anterior y en el tercio medio del metatarsiano el flexor digital largo recibe al ligamento, al
al ligamento frenador distal, igual que en el miembro anterior. Bueno, y eso son la propulsión, como fíjense.